poquito de mi camino, de enseñarme lo que me habéis enseñado este fin de semana. Y como es preceptivo, quiero que los beneficios de este congreso sean en beneficio de todos los seres sin ninguna excepción, para que queden libres de sufrimiento y de las causas que lo provocan. Gracias. 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 Mi nombre es Sergio. Me llamáis conocido por ahí. Soy seguidor, estudiante del Buda Dharma. No soy monje, por el corte de pelo lo habrán descubierto. Soy un seguidor laico, ¿vale? Hace unos meses Nemesio me propuso dar esta charla aquí en el primer congreso holístico y yo sinceramente no entendí muy bien qué pintaba yo aquí, la verdad. No sabía qué tenía que ver el Dharma con todas estas terapias que bueno, yo más que alternativas quiero llamarlas complementarias. Entonces investigué un poco y vi que sí, que había muchas terapias que tenían mucha de la filosofía budista. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que no sé si se ha hecho aposta o simplemente ha surgido así, que me ha tocado hablar el último y me he enterado de todo lo que habéis dicho hasta ahora. Me he dado cuenta de que todo lo que he estudiado hasta ahora, todos los conocimientos que tengo sobre budismo, han hablado de todo en este momento. O sea, en todas las charlas que se han dado, todos los ponentes han tocado un poco sobre, de alguna manera u otra, sobre la filosofía budista. Pero, ¿quién es Buda? ¿Qué es el Dharma? Bien, Buda no es un señor, ni es un dios. Buda es un estado, ¿vale? Es el estado de budeidad. Por tanto, cuando se habla de Buda, se habla de un estado de iluminación, de un conocimiento absoluto de todas las cosas habidas y por haber. Eso es ser Buda. Buda solamente hay uno. ¿Por qué a ese señor se le llamó Buda? Bien, fue el único que consiguió alcanzar el estado de iluminación por sí solo. No tuvo ayuda de nadie. Los demás personas que han alcanzado el estado de iluminación después de él se llaman Arahata. Y sí han tenido ayuda, que es la ayuda del Dharma, de sus enseñanzas. Ellos han alcanzado la iluminación gracias a que hubo uno primero que lo hizo. Buda no se inventó nada, lo descubrió. ¿Pero por qué descubrió Buda el Dharma? Dharma es una palabra, aunque aquí está escrito Dhamma, ¿vale? Se puede escribir Dharma o Dhamma. Seguramente lo habrán visto más veces escrito en sánscrito, Dharma. Pero aquí está escrito en Pali, Dhamma. El Pali es un idioma que se habla en la India y es el idioma en el que se supone que hablaba el venerable Gautama. Gautama fue una persona como cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? No fue un dios, no fue una persona divina. De hecho, él nació en el noroeste de la India y nació en una familia de Kul. Dicen que fue un príncipe, eso no se ha podido comprobar, pero bueno, todas las escrituras hablan de que fue un príncipe en un reino y que desde muy pequeño ya se le notaba que tenía algo especial. Entonces su padre, por querer que siguiera con la tradición, que siguiera él siendo el rey cuando él muriera, a Gautama, que se le puso nombre Siddhartha, le prohibía salir del palacio y siempre lo rodeaba de cosas bonitas, gente joven y cosas preciosas, para que su hijo no viera la realidad de la vida. Siddhartha fue creciendo, fue teniendo inquietudes. Se dice que a temprana edad ya hablaba idiomas, ya conocía el arte de la música, era una persona culta y tenía inquietudes.
Entonces le pidió a su padre que le dejara salir al pueblo para conocer su reino. Pero su padre tenía miedo de que viese los problemas de la vida mundana, del samsara. Entonces pidió que toda la gente que estuviese enferma o anciana se escondieran para que cuando su hijo saliera no viera eso y siguiera creyendo que la vida era perfecta y no tuviese ningún tipo de inquietud. Cuando Siddhartha salió a ver su reino, vio a una persona anciana y le preguntó a su ayudante quién era aquel señor, y él le dijo: es un anciano, y todos ricos o pobres llegamos con suerte, llegamos a ese estado. Y Siddhartha le empezó a picar la curiosidad. Cuando siguió paseando, vio a una persona enferma que estaba siendo curada y preguntó que qué le pasaba. Entonces, otra vez, su ayudante le contó que la enfermedad en alguna parte de nuestra vida nos atrapa. Y Siddhartha también se empezó a llenar más de curiosidad. Y ya empezó a mirar por donde no tenía que mirar y encontró a un entierro, encontró un funeral y preguntó que qué era aquello. Y su ayudante le dijo que aquello era la muerte y que también ricos o pobres, altos o bajos, guapos o feos, en algún momento nos llega a todos. Entonces él vio que había sufrimiento, vio que la gente sufría y empezó a sentir compasión por todos ellos. Le llamó la necesidad de descubrir por qué la gente sufre en el samsara, por qué la gente sufre en esta vida. Y se marchó, abandonó todo lo que tenía de mundano, de riqueza, incluso estaba casado y tenía un hijo, lo abandonó también su familia, y se fue a buscar el por qué sufría la gente. Entonces se encontró con un grupo de ascetas. Ascetas son un tipo de monjes hindú que intentan alcanzar la iluminación mediante la más absoluta restricción de todo tipo. Es decir, no comen apenas, no beben y solo se dedican a meditar. Incluso en algunos casos llegan a morirse meditando, porque no ingieren alimento, comen muy poquito grano de arroz, etcétera, etcétera. Y no era Buda todavía, Siddhartha se unió a ellos y empezó a buscar, meditando, el porqué de lo que se sufría la gente, ¿no? Estaba en un estado muy deplorable y estaba muy enfermo, o sea, se estaba quedando. Entonces estaba escuchando como un profesor de música le estaba diciendo a su alumna que si al tocar la guitarra la cuerda la tensaba mucho, se rompía. Y si estaba muy flojo, no sonaba. Tenía que tener la tensión perfecta. Y eso le hizo pensar a Siddhartha que ese no era el camino. Él dijo: si sigo en este camino voy a morir y no voy a encontrar el porqué de la gente que sufre. Y encontró lo que en el budismo llamamos el camino medio. Ni la riqueza absoluta alcanza la iluminación, ni la más estricta de los sufrimientos es absurdo y tampoco alcanza la iluminación. Por eso en el budismo se llama el camino medio. Y él cogió el camino medio. De hecho, sus compañeras ascetas lo repudiaron y le dijeron que era un vendido, etcétera, etcétera, que no se atraía a las enseñanzas, digamos. Recordamos que estoy hablando de una persona que vivió hace más de 2500 años, que ya hablaba de todo lo que hemos hablado durante todo este fin de semana. Es algo alucinante. Y que este señor quiso encontrar la razón por qué sufrimos en esta vida. Una vez que empezó a comer y se alimentó, él se puso debajo de un árbol a meditar con el convencimiento de que no se iba a levantar hasta que encontrara el motivo real. Aquí los libros hablan de semanas meditando, de meses, de años. Es imposible saber. Realmente estuvo meditando hasta que encontró la respuesta.
encontró la respuesta y encontró en ese momento la iluminación. El Tathagata había llegado y encontró el estado de Budeidad. Había nacido el Buda, el primer Buda, bueno, el primer Buda no, había nacido este Buda, Shakyamuni se llama el Buda, porque ha habido más Buda y habrá más Buda. Ni siquiera el mismo Buda es permanente, ¿vale? Entonces, ahí encontró el significado de por qué sufrimos. Una vez que estaba iluminado, ya había descubierto el porqué de todo esto. Se dice que estuvo como 2 semanas disfrutando de... Eso es la impermanencia. Disfrutando de ese estado de budeidad. Y aunque había hablado con alguien antes, volvió otra vez a sus compañeros estetas. Cuando lo vieron le dijeron que lo habían visto cambiado, ¿no? Y él dijo: he descubierto por qué sufrimos en el samsara. Y os voy a dar mi primera enseñanza. Siddhartha alcanzó la iluminación alrededor de unos 35 años de edad y estuvo pues otros 45 años dando charlas, conferencias o enseñanzas, llámalo como quieras. Se data que aproximadamente hay unas 80.000 o 85.000 enseñanzas del Venerable. Hay que discernir mucho en Facebook y en estos sitios. Aprovecho ahora para desmitificar cosas. Por cierto, aquellos que quieran preguntarme algo me podéis cortar sobre la marcha, que yo me enrollo hablando y no paro. Entonces, me podéis cortar si alguien tiene algo de... Oye, quiero saber esto y tal, me lo preguntáis. Si yo lo sé, lo contesto, y si no lo sé, me enteraré por mis maestros y lo preguntaré y os lo contesto igual. Os lo intento contestar y si no tiene respuesta, pues no tendré respuesta, no lo sé. Vale, pero que me podéis cortar en cualquier momento. Bien, él habló de que existían, empezó a dar la primera enseñanza, que es lo que vamos a hablar de él, y su primer discurso fueron las 4 nobles verdades. Aquí, Buda nos va a enseñar todos los secretos de por qué sufrimos y cómo liberarnos de ese sufrimiento. Bien, a mí lo que me llamó la atención del budismo, del Dharma, lo primero que me llamó la atención fue que no tenías que adorar a nadie, ni a ningún dios, ni tenías que seguir a ningún maestro, ni hay parafernalias de rituales, aunque hay tradiciones que sí lo hacen, pero bueno, luego si queréis entramos en esto. Pero en esencia, simplemente eres tú, ¿vale? Y las 4 nobles verdades. Esto lo podemos poner en práctica, lo podemos intentar rebatir, pero esto es verdad. Por eso se llaman las 4 nobles verdades. Primero, porque son 4. Segundo, porque quien lo dijo era una persona noble. Y quien las entiende y las comprende se convierte en una persona noble. Y verdades porque son verdades como uno. En la primera noble verdad, Siddhartha dice: hay sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Todo el mundo entiende lo que es sufrimiento. Todo el mundo, todos los seres han sufrido. Desde los animales hasta los seres sintientes. Rico, pobre, alto, bajo, todo el mundo sufre. O sea que todo el mundo entiende lo que es sufrimiento. Y él dijo: el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento. ¿Vale? O sea que la vida aquí es sufrimiento. Ahora, la primera noble verdad no me moló mucho a mí. Sí, la verdad que venimos a sufrir, pero bueno, no sé, ahora algo más. La segunda noble verdad, él dijo: pero hay una causa del sufrimiento. Y él determinó que el apego a las sensaciones, a los sentidos, que en el budismo son 6 sentidos sensoriales, no solamente el tacto, el olfato, sino también el sentido de la mente, lo considera el 6º sentido. ¿Vale? No son así, son 6 sentidos. El apego a lo surgido y el apego a lo no surgido. Esto significa que tenemos apego a querer cosas y también tenemos apego a no querer cosas. Tengo apego a tener una pareja, a tener un coche, a tener una casa, quiero.
Y a lo no surgido es, no quiero tener enfermedad, no quiero tener mal rollo, no quiero... Eso es el apego. La tercera noble verdad ya me empezó a gustar más. Dice, hay un cese del sufrimiento. ¿Bien? O sea que, si seguimos estas 4 nobles verdades y las estudiamos a fondo, que por cierto cada noble verdad habría que estudiarla aparte, ¿vale? Estoy aquí desglosándola así por encima. Pero la tercera noble verdad dice, hay un cese del sufrimiento. ¿Cuándo cesa el sufrimiento? El sufrimiento debe cesar aquí y ahora, cuando surge. Tenemos la mala costumbre de que cuando nos sucede algo, o estoy inquieto, o tengo un reto físico o mental que superar, lo dejo aparte. Me escudo, me pongo a ver la tele, me pongo a leer un libro, no quiero saber, no quiero entender, no quiero saber nada. No. Cuando surge el sufrimiento tiene que cesar en ese preciso momento. En el primer momento en que tú notes que estás empezando a sufrir, a tener un problema, ahí es cuando tienes que ir a volver. Aceptar el hecho, contemplarlo, comprenderlo. Si tiene solución, solucionarlo. Y si no lo tiene, aceptarlo. No todo en la vida tiene solución. O por lo menos no en esta vida. Muchos tenemos miedo a las enfermedades, a la muerte, a todo este tipo de cosas, que cuando las entendemos, que cuando las comprendemos en su profundidad, dejamos de tener miedo a eso. Yo no sé si alguna vez ustedes se han puesto a parar a pensar en ello, pero voy a darles una mala noticia. Nos vamos a morir todos. No nos vamos a quedar ahí. Entonces, así, dicho así, suena como muy... Sí, claro, eso ya lo sé, pero hay que entenderlo. Esta gente, desde pequeño, ven la muerte de una manera muy diferente a como lo vemos nosotros. Y comprenden cosas que nosotros no estamos preparados a entender. De hecho, yo he tenido que desaprender lo que aprendí para poder volver a aprender cosas nuevas. Porque mi entendimiento que tenía de la infancia judío-cristiana no me dejaba entender este tipo de cosas. Entonces, tuve que desechar todo aquello y volver a entender cosas nuevas. Esto no es dogma de fe, esto no es cuestión de decir me lo creo porque me lo dice alguien o está escrito en un libro. No, no, esto hay que ponerlo en práctica. Esto no solamente hay que estudiarlo, hay que comprenderlo. De una manera intelectual lo estamos viendo ahora, pero luego hay que comprenderlo, ¿vale? Y ponerlo en práctica. Y cuando lo pones en práctica, es cuando te cambia la vida. La cuarta noble verdad nos habla que hay un camino que lleva al cese del sufrimiento. Y aquí el venerable nos da una guía exacta de qué hay que hacer para dejar de sufrir. ¿Houston, tenemos un problema? Vale. Y habla del octuple sendero. El octuple sendero es... El octuple... ¿Oye? ¿Sí? ¿Sí? El octuple sendero es un camino de 8 pasos que hay que comprender y aceptar y llevar a cabo todos los días de tu vida para poder alcanzar esto que está aquí. La conciencia técnica que en budismo llamamos Nibbana. No es una cosa lineal, las 8, o sea, no hay que hacer la primera, la segunda, la tercera, no, esto imaginemos que es una rueda de carro, ¿vale? Donde hay 8 radios y hay que completar los 8 a la vez, o intentarlo, los 8 a la vez. Pero para que nosotros lo entendamos, lo dividen en 3 partes, ¿no? La primera parte es la sabiduría, paña, en palí, y son 2 partes. Correcta comprensión. ¿Qué es la correcta comprensión? Primero es entender las 3 primeras nobles verdades. Es la correcta comprensión, ¿vale? Pero es además entender y aceptar la vida tal cual es, y no como nos gustaría ser. La mayoría de las veces... Una cosa. Entonces la cuarta es el octuple sendero. O sea, la cuarta verdad es todo el camino que... Imaginemos que Siddhartha es un médico, ¿vale? Y tú vas al médico y el venerable Buda te dice: hay sufrimiento, tienes una enfermedad. Tienes las causas del sufrimiento.
te voy a decir las causas de tu enfermedad. La tercera noble verdad dice, hay un cese del sufrimiento, hay un tratamiento para tu enfermedad. La cuarta noble verdad dice, hay un camino que lleva al cese del sufrimiento, hay un tratamiento para tu enfermedad, que en este caso es la ignorancia. Lo divide en tres partes, sabiduría, paña, ¿vale? Y una de ellas es la correcta comprensión. Como dije, eso es entender las tres primeras nobles verdades, y luego es aceptar y entender la vida tal cual es y no como nos gustaría que fuera. Eso es muy importante porque hay una serie de conocimientos profundos que se alcanzan en el Dharma, que es muy difícil explicarlo así a la ligera, pero viene a decir que todo fenómeno es impermanente, que no existe un yo, que no existe las cosas tal cual las vemos, y eso entenderlo cuesta un poco, pero cuando lo comprendes y lo entiendes, porque todos los fenómenos están condicionados. Hablaba en otras ponencias sobre que se tienen que dar una serie de cosas para que suceda algo, que esos son fenómenos condicionados, ¿de acuerdo? Otro radio de este octuple sendero es la correcta intención o pensamiento correcto, ¿vale? Pensamiento correcto. Si yo tengo un pensamiento positivo, alegría, amor, voy a estar bien, voy a estar acorde con mi esencia. Si yo tengo un pensamiento negativo, tristeza, ira o miedo, pues evidentemente voy a estar mal, voy a estar descentrado y voy a causarle problemas a los demás. Esto es tener pensamiento correcto. Bien, hasta ahora. Otra parte es la moral, sila. Correcto hablar. ¿Qué es correcto hablar? Bueno, pues no solamente el correcto hablar se basa en no decir palabrotas o llevar un modo de habla agresivo o soez, sino no hablar mal de los demás, no malmeter. Y una cosa que es muy importante es saber callar. Saber cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar. Aquí yo puse un sistema que puede ser cualquiera, pero es la parábola de las tres puertas. Antes de hablar, o decir algo trascendente que tú creas que va... te tendrías que hacer estas tres preguntas. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿No hace daño a nadie lo que voy a decir? ¿Es bueno para esa persona o para mí lo que voy a decir? Si pasas esas tres puertas, no puedes hablar. Si no pasa una de esas tres puertas, creo que lo mejor es callarse. ¿De acuerdo? Sí, pero ahí sería también no juzgar. Sí, pero bueno, no juzgar puede también entrar en el pensamiento correcto, porque puede ser de palabra o pensamiento. O sea, muchas veces, y eso me pasa a mí, ¿vale? Juzgo a alguien por su físico, por su manera de vestir, y ya lo estoy prejuzgando. Y muchas veces me tengo yo que autocorregir y decir, tranquilo, no lo conoces de nada. Deja primero que esta persona se exprese, a ver qué es lo que quiere. Porque muchas veces vamos por la calle andando y viene un tipo mal vestido y tal, y así se te acerca y tú dices, uff, este me va a robar. Y tú dices, mira, perdona, me dice dónde está la calle y tal, y luego resulta que este tío lo has prejuzgado. Entonces, también viene en ese aspecto, ¿vale? No sé, el juzgar a alguien puede ser tanto de palabra como de pensamiento. Correcta intención. Si lo que hace es ayuda y crea amor, meta. Meta es, como decimos en el budismo, meta es amor incondicional. Eso es meta. Amor sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio, siento amor. Si no haces algo que dañe a otro ser, eso es correcta intención. Pero muchas veces la gente a veces me dice, pero bueno, y esto de correcta intención es bueno ayudar a los ancianos a cruzar la calle o ir a un hospital. No, correcta acción es
recoger un papel del suelo y ponerlo en la papelera. Empieza por cosas que parecen que son estúpidas, pero que no son nada estúpidas. Empieza por cosas pequeñas. Y la correcta intención, todo esto que estoy hablando, tiene que empezar uno por sí mismo. De nada sirve si no lo pones en práctica y lo utilizas en ti. Porque yo no puedo venir aquí y contaros esta película si después no llevo este modo de vida. No lo he practicado, no lo he probado. Y sé que es verdad, que yo lo he practicado, lo practico, perdón. Y lo llevo a cabo, o lo intento llevar a cabo. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, sino es que aparte de mí, esto lleva más de 2600 años funcionando, o sea, que no es una cosa que se haya descubierto hace 4 días. Y correcto modo de vida. Esto es dentro de la moral. ¿Qué es correcto modo de vida? Desempeñar tu oficio, tu trabajo diario, sin dañar a otro. Estafar, engañar, mentir, ¿vale? Hacer un trabajo que sepas que hay una serie de oficios en el budismo que se consideran innobles. Por ejemplo, todo aquel que sea relacionado con venta de drogas o alcohol, aquellos que trabajan con animales para hacerlos sufrir, o carniceros, aquellos que trabajan con armas. Toda esta gente se considera que son trabajos no nobles, son trabajos que se aprovechan del sufrimiento de otros seres para su beneficio. Aquí podría salir una charla sobre este tema y decir, oye, yo que soy camarero, pero yo no vendo alcohol, yo es que es mi trabajo. Cada cual lo ve como quiere, ¿vale? Pero esto es tal cual. Y tú vas a la carnicería a decirle al Señor, quiero ese conejo, pártemelo así, lo sabes. Sí. Ahí no eres tú nada. Sí, claro. No estás cumpliendo con... O sea, no solo el carnicero, sino tú que vas a pedir esa carne. Vamos a ver, en el budismo para los laicos hay 5 preceptos que hay que seguir para considerarte budista. El primero, el que estás tú nombrando, es aceptar el compromiso de no hacer daño a ningún ser ni quitar ninguna vida. Dicho esto, por eso dicen, no, es que los budistas son vegetarianos. No es que sean vegetarianos porque quieren ser vegetarianos, sino porque han tenido ese compromiso de no dañar ninguna vida. Si tú vas a comprar carne, estás participando en que ese ser, ese bicho, lo han matado y ha sufrido de una manera poco ortodoxa, o si hay alguna manera ortodoxa de sufrir, no lo sé. Bueno, el caso es que estás participando en ello, por lo tanto no estás cumpliendo ese precepto. Ahora bien, los bhikkhus, que son monjes, que son mendicantes, cuando hablan de monjes mendicantes no quiere decir que van mendigando monedas, porque ellos no pueden tocar el dinero, sino van mendigando comida, ¿vale? Si ellos van mendigando comida y le dan carne, ellos se la comen, pero con la convicción de que ese animal no ha sido matado para ellos, sino ese animal ha sido matado porque hay gente en países de este tipo que son muy pobres, ¿vale? Tienen comida y matan un cerdo para comer ellos y su familia, y de esa comida se la regalan a los monjes. No van a despreciar esa comida porque sea carne. O sea, ellos no es que sean vegetarianos, sino que no quieren comer nada de animales porque esos seres han sufrido. De hecho, hay monjes en Birmania que el agua la cuelan con un colador muy pequeñito para saber que no están tomándose larvas de mosquito de plata. O sea, llegan hasta ese nivel. O sea, si eres pobre en una isla donde solo puedes alimentarte del mar, ¿no? O sea, solo puedes pescar, no tienes opción de ser budista. No puedes ser budista. Sí. Vamos a ver. En el budismo se habla de la intención. No es lo mismo ir conduciendo con tu coche y que se estampe contra el parabrisas un bicho, a que tú veas un mosquito, una cucaracha y hagas y la aplaste. Hay puesta intención, y eso de intención crea karma. Y los budistas creemos en el karma, ¿vale? Y el karma no es una cosa que todo el mundo ha hablado hoy del karma. ¡Eso fue el karma! El karma no es un hecho, el karma es una acción, ¿vale? Entonces, si tú pones intención mala en hacer algo, estás creando karma negativo. Es por eso, simplemente, ¿vale? Si tú te estás muriendo de hambre, es absurdo que
si hay un pez, que no te lo comas, o si hay un bicho, que no te lo comas, ¿de acuerdo? Pero que sepas que al hacer sufrir a un animal, estás creando karma negativo, ¿vale? Eso no quiere decir que tú no seas budista. Los 5 preceptos, estos no son como las leyes como los 10 mandamientos. Estos son 5 normas que hay que seguir. Una de ellas, la primera es esta, la segunda es no tomar aquello que no se te haya dado, o sea, no robar. La tercera es no tener prácticas sexuales inapropiadas. ¿Eso qué significa? Significa que el adulterio, violación, forzar a una persona, no tener una conducta sexual apropiada. No sé lo que consideran ustedes conductas sexuales apropiadas o inapropiadas, pero... O sea, ¿qué es una conducta sexual inapropiada? Todo aquello que haga daño a una segunda persona, eso es una conducta sexual inapropiada. No tiene por qué ser físico, también puede ser sentimental. La cuarta cosa que hay que seguir es no mentir. Y la quinta es no tomar sustancias que dañen tu cuerpo o alteren tu mente. Fumar, beber alcohol, tomar droga, etcétera, etcétera. Ahora bien, te tomas una copa de vino, yo me tomo una copa de vino, pero el vino es bueno. Eso viene en cada cual. Si te la quieres tomar, te la tomas. No vas a dejar de ser más ni menos budista por eso. Pero que sepas que una copa de vino, algunos a lo mejor le alteran la mente, no pueden meditar, no pueden trabajar su mente, porque es la herramienta que tenemos los budistas para progresar, la mente. Con lo cual, si sigues estos 5 preceptos, puedes ser un budista. Aparte de hacer refugio en las 3 joyas, te puedes considerar budista. No tiene que venir un cura budista, para que nos entendamos y decir, te voy a bautizar y te hago... No. Tú tomas el compromiso de seguir esos 5 preceptos y hacer refugio en las 3 joyas, que es Buda, el Dharma y la Sangha, y te puedes considerar budista. ¿Vale? Los monjes siguen 200 y pico más normas de conducta, aparte de esas 5. Los monjes tienen muchísimas más, pero que la gran mayoría de ellos son pautas de conducta para vivir entre ellos en monasterios y cosas de este tipo, ¿vale? Una serie de cosas que tienen que seguir. ¿Alguna pregunta más? Y si una persona creativa, ¿cómo vives en un sistema tan normalizado? ¿Cómo? Si quieres ser una persona creativa de crear, ¿cómo puedes vivir en un sistema tan normalizado? Porque todos son normas, ¿no? Dicen los monjes. Sí. Eh, Todo está normalizado, todos son normas, ¿no? Sí, bueno, son... Ya te digo, la gran mayoría de las normas son para convivencia entre ellos. No pueden escuchar música, creo que no pueden tener un cuarto o un sitio donde dormir que sea cómodo. Todo viene enfocado en que no tengan distracciones exclusivas para meditar. Yo en septiembre me voy a hacer un curso de meditación vipassana, en el cual tienes que estar 10 días enclaustrado, ¿vale? En un monasterio, en un centro de meditación, y no puedes hablar. Estás 10 días meditando. No puedes hablar con nadie, ni tienes móvil, ni tienes nada. Te levantas a las 4:30 y te acuestas a las 9 y pico y solamente trabajas la meditación. Y no hay ningún momento que quieras saltarte la norma. Y Sí, claro. Todos los días. Y a todas horas, ¿no? No, hombre, ya en mi caso yo lo tengo más que bajado, pero todos los días, yo por ejemplo hace ya mucho tiempo que no me enfado, ni siento rencor, ni siento ira, pero sí que sigo teniendo fantasmas, mis miedos me siguen atacando. La diferencia es que ahora tengo atención plena constantemente y sé cuándo me va a venir el monstruo a atacarme, me va a comer. Digo, ¿y esto? Sé por dónde vas, que además te conozco y te he visto la cara. ¿También te puedes hacer amigo de él? Sí, llámalo como quieras. Da un paso. Hay muchas técnicas para llegar a ese sistema, pero bueno, básicamente es meditar. ¿Vale? No meditar como hemos hecho hasta ahora, meditaciones terapéuticas, sino una meditación de introspección. ¿Vale? Pero sí que estos sistemas de meditación son muy recomendables para empezar a llegar hasta ese punto de meditación, ¿vale? Porque uno no se puede llegar aquí. Luego hablo de la meditación más detenidamente, pero uno no puede llegar aquí y ponerse a decir, venga, me voy a sentar y me voy a poner a meditar como hacen los budistas, porque a los 2 minutos te levantas y dices, es aburridísimo, ¿no? Y al principio sí que es aburridísimo. Pero
luego te dan un rollo. La tercera parte y las últimas 3 radios de la rueda es la concentración, y aquí hablamos de la meditación, ¿vale? Correcto esfuerzo, y el correcto esfuerzo es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Vale? ¿Quiero enfocar mi vida a tener más o a hacer más? Si quiero enfocar mi vida en tener más, pues tendré mejores coches, tendré un mejor trabajo, una mejor pareja, no sé. Viviré siempre con el sufrimiento porque todas esas cosas materiales son impermanentes y el apego hacia ellas crea sufrimiento. Si lo que quiero es ser más, la cosa cambia. Pues intento ser mejor persona conmigo mismo. Y empiezo por mí, siempre digo que empiezo por uno mismo, ¿no? Intento ser mejor persona conmigo, no me juzgo tanto, no me hago tanto daño a mí mismo, me perdono constantemente por mi ignorancia, por todo el daño que me hice antes. Y luego ya empiezo a comprender a los demás. Y cuando alguien me viene y me habla mal, pues siento compasión por esa persona. No siento nada más que eso, compasión. Cuando hablo de compasión parece que suena, no es compasión, es amor, es karuna. Es una compasión de sentir, me siento muchas veces identificado. Yo cuando esto, no sé si me habéis visto, cuando habéis sacado, sobre todo a ella, estoy diciendo, se me está poniendo después de punta ahora mismo, siento mucha empatía por los demás. Entonces cuando yo veo que alguien sufre, sufro de alguna manera yo también, por esa persona, y me siento mal. Entonces, intento canalizar mi energía, mis pensamientos positivos hacia esa persona, intento ponerme en sus zapatos. Porque muchas veces vamos por la vida sin ponernos en los zapatos del otro. Y prejuzgamos a la gente. Decimos, no, no sé. Hay que tener cuidado. Más que nada porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Correcta atención. Hay 2 días en la semana que no nos sirven para nada. Ayer. Mira, ellos dicen que, a mí un ejemplo que siempre repito que me encanta, que el pasado crea depresión. Y siempre la gente que está en este lado de la balanza siempre está depresiva, recordando lo bueno que fue o lo mal que le pasó a aquella. Otros viven en el futuro y les crea ansiedad. ¿Qué me pasará? ¿Qué será de mi vida? ¿Voy a enfermar? ¿Me voy a hacer? Ellos creen que lo mejor es vivir aquí en casa. Y este es el aquí y el ahora. Es el mejor momento para hacerte consciente de que este momento es irrepetible. Y si no aprovechas ahora, aquí, esto no va a volver a repetirse. De hecho, hay una manera muy sutil de entenderlo, que es la impermanencia, ¿vale? La impermanencia es, de una manera burda de entenderlo, es que las cosas se mueren, se destruyen, ¿vale? Pero una manera sutil es que nosotros morimos y renacemos constantemente. De hecho, los budistas no creen en la reencarnación, que muchas veces dicen, no, es que creéis la reencarnación. No es la reencarnación, es el renacimiento. Por eso existe un concepto que se llama anatta, que es no alma, no yo, que habla de eso, ¿vale? Un conocimiento profundo que es un poquito complicado de explicarlo, pero que habla de renacer constantemente. Y el último rayo de esta rueda es la correcta concentración. Y aquí sí habla de la meditación, ¿de acuerdo? Es una meditación introspectiva, donde solamente tienes que estar tú, con tus pensamientos, y a medida que vas estudiando y profundizando en el Dharma, te vas haciendo preguntas sin querer, ¿vale? No es que haya una pregunta que hay como un karate que hay cinturón marrón de budismo, no existe eso, ¿vale? Hay gente que llega en un día a alcanzar la iluminación, hay sutras, da igual, que hablan de eso, de gente que alcanza la iluminación en un solo día y gente que le cuesta eones de vida alcanzarla.
introspección, sin nada más que tú y tus pensamientos, y llegará el momento en el que tú, el yo, ese desaparece también. Y entiendes que no existe ningún yo, ningún tú, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Y eso es la meditación. En budismo, la meditación existen varias técnicas, pero existen dos meditaciones, digamos, que se utilizan. Que una es la meditación samatha y otra es la vipassana. Samatha es la primera meditación, es para conseguir una calma mental. Es samadhi, concentración. Imaginemos un tarro con agua y tierra, ¿vale? Tú lo agitas, ¿y qué le pasa al tarro? Está turbio, ¿no? Si lo dejas aquí encima de la mesa durante un instante, un tiempo, ese barro, esa tierra se irá posando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y ese agua quedará limpia, cristalina. Esa es tu mente. Eso es lo que intentamos hacer con samatha. Calmar la mente. ¿Cómo se hace eso? Con la respiración. Atención plena a la respiración, al cuerpo, a los pensamientos. Y ahora voy a explicar brevemente cómo se comporta la cabeza, la mente, y desmitificar un poquito el tema de la meditación, porque parece que hay mucha gente que cuando va a meditar piensa que a lo mejor va a haber unicornios, o va a flotar, o a levitar, y cosas así, y se lleva unos chascos muy grandes, ¿no? Porque dice, ay, no, es que yo no he sentido nada, es que no hay que sentir nada. Pero es que no puedo dejar de pensar, y me han dicho que meditar deja la mente en blanco. Tampoco se puede dejar de pensar, nunca. La naturaleza de la mente es pensar constantemente. Es imposible dejar de pensar. ¿Vale? Lo voy a explicar brevemente. Imaginemos que esto es un pensamiento, ¿vale? Me surge en la cabeza un pensamiento y pasa así. Y este otro pensamiento. Y otro pensamiento. Así funciona la cabeza de nosotros, constantemente. Si tú coges un pensamiento X, te lo llevas a ti, creas una emoción, ¿vale? Voy conduciendo, estoy pensando en mi rollo y tal, y de repente se me cruza un tío, coge el pensamiento, saco la cabeza por la ventanilla y empieza a jurarme, pero acá salta. Has creado una emoción por un pensamiento que acabas de tener hacia una acción, ¿vale? Otro ejemplo, estoy pensando, no tiene por qué ser una acción, estoy pensando tranquilamente, y de repente me acuerdo que no... Ya ha venido la carta de corte de la luz y no la he pagado. ¡Pum! Viene para acá la emoción y me empiezo a crear ansiedad porque me van a cortar la luz, no tengo dinero, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? ¿Cómo tengo que desasociarme de todo eso? ¿Cómo tengo que dejar de no asociarme a esos pensamientos? ¿Y por qué dicen que a veces se pone la mente en blanco? Cuando tú tienes un nivel de meditación ya, esos pensamientos, lo primero que tengo que hacer es simplemente verlos como un actor. Me surge el pensamiento, lo estoy viendo, y como viene, se va. En los fenómenos tanto mentales como físicos existe la impermanencia. Todo lo que surge, muere. Todo lo que surge, se va. Surge, está y se va. Si no lo asocio, no voy a crear ninguna emoción con ese pensamiento. Además, cuando llega un momento en que estoy adiestrado un poco, los pensamientos ya no son así. Ahora son así. Pero cuando sigo adiestrando la mente, empiezan a ser así. Llega un momento en que la mente empieza y hace. Y viene un pensamiento. Y viene otro pensamiento. ¿Veis el espacio que hay entre un pensamiento? Eso es dejar la mente en blanco. ¿Se puede? Sí se puede. Con mucho adiestramiento, con mucha... dejar de utilizar varias cojines de eso, de gastar cojines y gastar cojines, sentarte y sentarte y sentarte. Eso es la meditación búdica. Una cosa, o sea, sería como ver un pensamiento fuera, ¿no? De ti. Algo así. Imagínate que es una Si película. estoy pensando todo el rato, no tengo casa, no tengo... O sea, pillar el de esto y verlo aquí fuera como si no fuera a mí. Cuando tú tienes... O sea, cuando tú consigues... Vamos a ver.
La técnica que se sigue, al principio tú uno medita y hace meditaciones guiadas porque no sabes meditar, alguien te tiene que enseñar a meditar, ¿no? Entonces necesitas hacer meditaciones guiadas y los guías meditadores te explican, tienes que llevar la atención a la respiración, etcétera, etcétera, y hay muchas técnicas para conseguir eso, ¿vale? Pones música, pones vela, cierras los ojos, pones un ambiente, incienso, todo eso ayuda. Pero también a la larga eso distrae. Entonces a la larga hay que ir empezando a quitar esas cosas. El incienso, la vela, la música, la voz, la vista, dejar de cerrar los ojos y abrirlos. Y meditar con los ojos abiertos. No abiertos del todo así, que hay que abrirlos de vez en cuando, porque hay veces que te vas a dormir y lo que haces es levantar la vista, mirar hacia el frente para despertarte. Y otra vez, inclinar un poco la cabeza y cerrar un poquito los ojos. ¿Por qué se hace esto? Porque en la vida cotidiana no tienes incienso todos los días, ni un guía que te guíe todos los días, ni música súper chula que te relaje, ni nada de eso. Y eso es integrar la meditación al día a día. Entonces, cuando llegas a conseguir eso, puedes ir paseando, meditando, lavándote los dientes, meditando. Estar aquí en una charla y en una pausa, meditar. Porque meditar simplemente es ser consciente de dónde estás aquí y ahora, de serte consciente. Cuando consigues hacer eso, la ira, el miedo, todos estos problemas que nos vienen, no es que no nos vengan, nos van a seguir viniendo. Pero ahora ya soy consciente de que me va a venir y yo no dejo que se apodere de mí. Y en el hipotético caso, que me pasa, de que alguien me dice, oye, tú subnormal, y me molesta, no le digo que el problema, digo, este tío, ¿por qué me llamo subnormal? Y me enfado con este... No, me pongo a pensar, a ver, Sergio, ¿por qué te ha molestado que te haya llamado subnormal? ¿Qué es lo que pasa? Vamos al cojín. Vamos al cojín. Y me voy al cojín. Y me pongo a pensar, ¿por qué me molesta que este tipo me llame subnormal? Si simplemente es una palabra. Imaginemos que en vez de llamarme subnormal me lo dice en japonés. ¿Me hubiera molestado? No lo entiendo. Entonces el problema no es el insulto, ni la palabra. El problema soy yo, que he recibido eso de una manera. ¿Lo entendéis? Pues eso es lo que te da la meditación. Y eso fue lo que me cambió a mi vida. Radicalmente. Meditar. Meditar todos los días. Es una cosa que le aconsejo a todo el mundo, que medite. Todos los días. Que lo intenten, aunque sea... Yo empezaba a meditar y me sentaba en el suelo con toda la parafernalia que os cuento y duraba 3 minutos. Y yo decía, pero qué porquería es esto, esto no sirve para nada. Y a la mañana siguiente se iba a intentarlo otro ratito y tal. Y volvía, y volvía, y volvía. Hasta que un día meditando, dejé de meditar y dije, bueno, pues nada, 3 minutillos, a lo mejor está un poco más. Me pegué 15 minutos sin darme cuenta y digo, qué buen rollo y tal. Qué bueno, pues esto tiene... Hoy me siento mejor. Y cada vez vi que me sentía mejor. Entonces pues integré la meditación a mi vida. Pues yo poco más quiero contar de esto. Si alguien tiene preguntas, dudas y cosas así, curiosidad de que pueda contestar. ¿Y la toma de conciencia de los chakras, por ejemplo, es una meditación para...? O sea, ¿sabes? Sí. Hay muchas técnicas de meditación y muchas cosas. Del budismo no creemos en los chakras. ¿Vale? No creemos que... Eso es un tema hinduista. ¿Vale? Todo lo que no sea erradicar el sufrimiento no nos interesa. Por llamarlo de alguna manera, para que sea más rápido de descontestar, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no crees en Dios y tal? No es que no creamos en Dios. ¿Vale? De hecho, esa misma pregunta se le hicieron a Buda. No, pero para mí, o sea, los chakras es, por ejemplo, pues hacer una introspección de tu día a día en todos los sentidos, pues, de la Tierra, ¿no? No hay visualización. Lo primero que tienes que hacer es calmar el bote de barro, tu cabeza. Una vez que tienes la cabeza tranquila, shamatha, y has conseguido una concentración, estás relajado, ¿vale? Que eso al principio cuesta mucho y cada vez cuesta menos, ¿vale? Entonces empiezas a hacer una meditación vipassana. Vipassana es una meditación introspectiva.
Y ahí es cuando empiezas a captar conocimientos profundos del Dharma. La impermanencia, anicca, anatta y dukkha. Son tres cosas, tres conocimientos profundos que aunque te lo expliquen, o sea, yo te explico lo que es la impermanencia y lo puedes entender de una manera intelectual, y dices, pues sí, vale, lo puedo creer, no lo puedo creer, pero luego cuando te sientas en el cojín y empiezas a meditar, te surge. Eso sin darte cuenta, sin querer, te surge. Ayer, o no, hoy mismo, se lo estaba explicando a ti, te estaba explicando que con el cuenco vi un tema de impermanencia sobre el sonido. Y me vino así, o sea, estás meditando y de repente hace... ¿Qué es esto? Y te das cuenta así, tal cual, te viene así. ¿Sabes? Y te viene ese flash y dices tú, ahora no entiendo. Claro, es que sí, una cosa es que te digan que una cosa es impermanente, que se rompe y es impermanente, o que nos morimos es impermanente, pero yo eso lo entiendo. Pero ¿por qué es impermanente? Cuando surge el sonido, porque había leído que el sonido es un claro ejemplo de impermanencia. ¿Y de dónde surge el sonido? ¿No? Y yo decía, pues, no hay nada, no existe nada. Anatta, no existe alma. Por tanto, yo decía, bueno, pues esto no me cuadra a mí mucho. Que es una de las cosas buenas que tiene el Dharma, que puedes discutirlo. Y no tienes por qué creerte al maestro. De hecho, el maestro te dice, no te creas nada de lo que te acaba de decir. Comprueba, ponlo en práctica. Y si tú crees que tienes otro camino, llévalo. Los maestros están simplemente para orientarte, no tienes que seguir a un maestro. Existe una serie de protocolos, evidentemente, no es que se veneren, sino que se tiene respeto por un maestro, por una persona que lleva en el camino mucho más que tú. Simplemente eso es respeto, educación, no es veneración, aquí no se venera a nadie, excepto en otras tradiciones. La falta de presencia femenina es por algo. No. En el budismo no se discrimina ni por sexo, ni por raza, ni por género. Pero hay mayoritariamente masculino, ¿no? No, y de hecho la gran mayoría de los cursos que he hecho yo han sido con monjas tibetanas, de la tradición mahayana, y son monjas.